Bueno, pues María Luisa, muchísimas gracias por esta presentación. Realmente te la agradezco. Creo que muchos comentarios son desmesurados, pero bueno. Sobre todo, muchas gracias a los que nos invitaron, gracias a la Fundación Juana de Vega que hizo posible que yo regresara a esta tierra, que me encanta, y sobre todo porque después de venir de los veranos cálidos de Francia, cuando me ha tocado venir a Coruña, es una delicia estar aquí. Agradecer especialmente a Pilar Callao, que le tocó organizar en gran medida todo esto, al doctor José María Portilla, que también en alguna forma la invitación creo que se la debo a él, y con quien tengo una ya larga amistad, y sobre todo una convivencia académica muy importante en este año que ha estado en México, y Cafés Deliciosos, en donde discutimos y componemos, no el mundo, pero sí la historia del mundo. Bueno, pues voy a proceder a presentar mi texto. Creo que es un poco largo, voy a tratar de abreviar las primeras cuartillas para después dar lectura, y voy a dar lectura porque no quiero que se me escapen alguna de las ideas, porque creo que es un engranaje lo que tengo que presentar, y si lo doy hablado, brincaría parte y entonces eso quedaría un poco trunco. El título del trabajo es El gobierno de los pueblos frente a la Constitución de 1812. Creo que desbordo bastante el tema de este trabajo, y en parte es porque quiero darle una perspectiva histórica del largo trayecto para explicar los procesos. Empiezo, y sí quiero leerlos, con 3 epígrafes, por lo menos leeré 2, porque creo que es muy importante, porque esto pues da, yo creo que en alguna forma, referencia a la óptica que yo quiero adoptar en el estudio del gobierno de los pueblos. La primera cita es una cita de Alexis de Tocqueville, que procede de La democracia en América, en donde dice: el municipio parece salir directamente de las manos de Dios. Este texto de Tocqueville, que viene de 1820 y tantos, que fue cuando él estuvo en Estados Unidos, lo podríamos tomar para muchos otros pensadores de la época, y sirve de referencia para concebir cómo se veía todavía en esos años lo que era el gobierno de los pueblos y los municipios. Aquí tengo después otra referencia de un escritor político mexicano de ya la segunda mitad del siglo XIX, que es Francisco del Castillo Velasco, en que dice: en donde la municipalidad es libre, el pueblo es libre; en donde la municipalidad es libre, allí hay progreso. O sea, tenemos 2 textos que tienen 50 años de diferencia entre sí, y que en el fondo, como se verá ahorita, porque lo del Castillo Velasco lo sustentaré y lo presentaré también más adelante, se sigue teniendo la misma opinión de lo que tiene que ser el gobierno de los pueblos. Esto va en gran medida en contrapartida de lo que se ha hecho, de una historiografía que durante los últimos 50 años, por lo menos, ha dicho que el ayuntamiento, de una cierta historiografía, no digo que toda, que el ayuntamiento pasó a ser una dependencia del gobierno central. Registro, por ejemplo, el libro clásico en su momento fue muy ilustrador, pero que en la hora, pues sí, los que hemos seguido con esas investigaciones ponemos un poco en duda, es el de Concepción de Castro, en donde decía que el ayuntamiento había sido realmente un elemento centralizador del gobierno, y que había variado totalmente su forma de dependencia con las instancias superiores de gobierno. Bueno, entonces, es importante señalar que todavía en 1874, momento de los escritos del Castillo Velasco, se discutía en México el lugar que debían tener los pueblos en el sistema político. Ya habían transcurrido 50 años desde que México declaró su independencia, y el país había transitado por el sistema federal, el central, la dictadura en el sentido clásico y no tanto, la monarquía moderada del emperador Maximiliano, la guerra civil y finalmente la restauración republicana. Sin embargo, ni los políticos ni los teóricos encontraban el lugar que en la estructura político-administrativa debían ocupar cientos de pueblos mexicanos que disfrutaban de un gobierno propio, es decir, un ayuntamiento. José María del Castillo Velasco, uno de los pensadores políticos más brillantes de su época, razonaba sobre lo que era el poder municipal y el lugar que los pueblos debían ocupar con las siguientes propuestas. Los pueblos tienen, pues, una existencia propia y anterior a las instituciones de todo gobierno central. Son agregaciones espontáneas, no unidades artificiales, son efecto de la naturaleza y no producto de la ley. Este planteamiento seguía siendo una premisa fundamental, lo que impedía, aún para uno de los teóricos de la construcción de la administración pública más versados,
encontrar solución al lugar y relación de los pueblos en las instancias de gobierno superiores. Su tesis trasluce lo intrincado del problema, aunque para esas fechas ya vislumbraba posibles soluciones. Del Castillo, Velasco vio con mucha claridad en dónde se encontraba el problema, lo que le permitió proponer varias medidas que planteaban la necesaria separación de lo administrativo y de lo judicial como una solución a la relación que debía establecerse entre los diferentes niveles de gobierno. No fue México el único país que tardó en definir el lugar de los pueblos en la estructura político-administrativa del sistema de gobierno que se adoptó para sustituir al disque anquilosado y moribundo antiguo régimen. Cierto es que la historiografía ha batallado, en un sentido lato de la palabra, para definir con puntualidad los significados de este cambio. Ahora sabemos que el llamado antiguo régimen tenía muchas aristas y vértices y que si bien desaparecieron monarcas, señoríos, privilegios y muchos otros de sus distintivos, otros tantos permanecieron arraigados en la práctica y considerados como indispensables e indisponibles bajo cualquier régimen político, como es el caso del origen natural del gobierno de los pueblos. Podríamos hacer un repaso de cómo enfrentaron o resolvieron estos países en este tránsito el lugar que correspondía a los pueblos, en el entramado político de las nuevas constituciones, tema que preocupó durante largo tiempo a los pensadores políticos europeos. Francia, caso paradigmático por excelencia, resolvió este asunto con la desaparición de las comunas, el equivalente de los pueblos novohispanos, con una clara y contundente negativa a reconocerles existencia política, lo que acarreó un fuerte desapego de la población a las políticas del gobierno que el gobierno buscaba implementar, y una permanente confrontación política y discursiva en los partidos y promotores de que las comunas se les reconociera el lugar que por naturaleza les correspondía en la conducción de sus asuntos. Miedos bien fundados de que los pueblos se aprovecharan de las instancias locales del gobierno para para oponerse al gobierno central, retrasaron la reintegración de las comunas a la vida política francesa. Aunque algunos autores han señalado el sistema de gobierno local francés como el modelo que inspiró al naciente sistema de gobierno mexicano para arreglar y regular al gobierno local, al no demostrar con datos fehacientes esta presencia, debe ponerse en duda estos señalamientos. Pese a que existe una amplia bibliografía sobre la forma en que se gobernaron los pueblos de la Nueva España, en mi opinión, muy pocos trabajos abordan el grado de autonomía de que dispusieron para administrarse y la relación que tuvieron con las instancias superiores de gobierno. Asuntos de gran complejidad, sin duda, que no se pueden establecer correctamente sin la observación no viene acompañada de un planteamiento adecuado de lo que era gobernar en un sistema de antiguo régimen. Es necesario tener presente la concepción que se tenía de lo que era un pueblo en el sentido jurídico-político de la palabra. Curiosamente, entre los múltiples textos que abordan el tema, es el del Castillo Velasco quien explica con mayor amplitud. Es el pueblo que liga a la nación con las familias, y él mismo compone una gran familia. Si no hay lazos de sangre entre los vecinos, existen vínculos de afecto muy estrechos de afección y de interés que nacen de un origen y se fortifica con la perseverancia en una vida común. Esto dicho en 1874. Los pueblos tienen, sigo citando a Castillo Velasco, los pueblos tienen pues una existencia propia y anterior a la institución de todo gobierno central. Son agregaciones espontáneas, no unidades artificiales, son efecto de la naturaleza, no producto de la ley. Considerados como un todo, sienten necesidades y experimentan deseos privativos de su pequeña sociedad, cuya satisfacción ocurre por sí mismo y considerados como miembro del Estado, poseen intereses colectivos, gozan derechos uniformes, soportan cargas iguales. A los ayuntamientos pertenece la gestión de los intereses vecinales, el régimen puramente municipal. Esa es la opinión que da Castillo Velasco en 1874. Quizás si este autor pensó necesario hacer explícita concepción de lo que era el gobierno de los pueblos, significa que esto se había olvidado y era necesario recuperarla para un análisis pertinente. Recuerdan sin duda estas especificaciones a las hechas por Lorenzo de Santayana Bustillos en su obra Gobierno Político de los Pueblos, publicada por primera vez en 1742, cuando señala sucintamente en el primer párrafo de su libro: el gobierno de los pueblos por derecho natural pertenece a los pueblos mismos. De esto se deriva de los magistrados y a los príncipes, sin cuyo imperio no puede sostenerse el gobierno de los pueblos. En nuestra España, toda la potestad civil reside en su rey, en quien transfirieron los pueblos desde el origen de esta monarquía.
Con esto, Santayana daba por dicho lo más importante de la teoría de gobierno político de los pueblos. Lo interesante es que estas dos opiniones fueran dadas a más de un siglo de distancia, sobre todo si se consideran los sucesos ocurridos en este lapso de tiempo. Ya nos podemos dar cuenta de que el gobierno político de los pueblos conlleva características que es necesario resaltar. Debemos presentar especial atención a lo que señala Castillo Velasco, porque nos indica la permanencia de una cierta concepción del gobierno de los pueblos. Los pueblos son como una gran familia con intereses comunes y vínculos diversos. Son cuerpos naturales y no deben su origen a ninguna ley. Por lo mismo, les corresponde la gestión de sus intereses y en este punto hay coincidencia en lo de qué manera tan contundente señala Santayana Bustillos. El gobierno de los pueblos por derecho natural pertenece a los pueblos mismos. Estas aseveraciones tienen validez para todo el mundo occidental, dentro del que quedaron comprendidos los territorios americanos adscritos a la monarquía católica. ¿Qué hicieron los conquistadores del Nuevo Mundo al respecto? Hicieron como se acostumbraba en España o implementaron nuevas modalidades para la tierra recién descubierta y colonizada. Responder estas preguntas nos llevarán más tiempo del que disponemos, pero es importante hacerlas para tomar conciencia de lo que significó la readecuación del Nuevo Mundo a las formas de gobierno impuestas por la presencia española y, a su vez, los indispensables ajustes de las instituciones trasplantadas a nuevas situaciones. Perdón un instante, no preparé mi agua antes. La principal y más importante novedad fue la integración del mundo indígena a los patrones del gobierno español. La primera decisión importante fue la separación de la población española e india, para lo cual se crearon lo que se conoció como repúblicas de españoles y repúblicas de indios. La estructura del Altépetl, indios, equivalente a los pueblos, facilitó su integración al patrón español de pueblos y provincias. Sin embargo, un especial esfuerzo se tuvo que hacer para modificar el patrón de asentamiento disperso de muchos pueblos y llevar a las poblaciones a congregarse en torno a la cabeza o a un poblado más importante. La historia de los primeros 80 años de colonización corresponde a la de las congregaciones que se realizaron, se volvieron obligatorias conforme avanzaba el siglo XVI como consecuencia del enorme descenso de la población india. El mapa poblacional de la Nueva España de finales del siglo XVI quedó absolutamente diferente del que habían encontrado los conquistadores. Los pueblos españoles, en cambio, se fundaron muy lentamente en función de los avances colonizadores y la disposición de colonos que siempre fueron minoría. La corona tuvo que adoptar una política poblacional acomodada a las circunstancias que se iban presentando, limitó el número de fundaciones para evitar que las ya hechas se despoblaran, estableció un mínimo de vecinos necesario para permitirlas, que variaba entre 12 y 20. Pero ni siquiera estas medidas aseguraron el éxito de las repúblicas españoles, que con frecuencia eran abandonadas por sus pobladores para promover nuevas formaciones más prometedoras. Fue necesario establecer rígidos contratos con los patrocinadores de los nuevos pueblos para asegurar su éxito y permanencia. No sucedía lo mismo con los minerales descubiertos, que se rigieron por ordenamientos diferentes, más flexibles y atractivos, que debido a las bonanzas o decaimiento de sus vetas podían contar un año con 50,000 habitantes y al año siguiente declararse desiertos. Por lo demás, el poblamiento de la Nueva España era muy disparejo entre unas zonas y otras. El grueso de la población se concentraba en el territorio que se concedió a la Audiencia de México, fundada en 1535, que abarcaba las provincias indias más pobladas. Hacia el occidente, el